Hola Glenn, soy Ricardo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y llevo muchos años manejando tráiler por las carreteras del norte de México. Cuando uno vive arriba del camión termina aprendiendo de memoria cada ruta. Sabe dónde están las mejores gasolineras, los talleres donde realmente trabajan bien, y sobre todo esos puestos de tacos que se vuelven parada obligatoria para casi todos los traileros. Hay lugares donde uno puede llegar después de cientos de kilómetros, sabiendo exactamente qué va a comer y quién va a estar atendiendo. La historia que voy a contar ocurrió hace varios años rumbo a Reynosa, y desde entonces nunca volví a mirar esa carretera de la misma manera. Aquella noche había salido bastante tarde y calculé mal los tiempos. Cuando pasaba de la 1 de la mañana me di cuenta de que no había cenado, y el cansancio ya empezaba a sentirse. Sabía que todavía faltaba un buen tramo para llegar al siguiente parador importante, así que decidí detenerme en cuanto me encontrara con algún lugar abierto. Mientras avanzaba vi, debajo de un puente, un pequeño puesto de tacos completamente iluminado. Recordé haber escuchado a otros operadores hablar de ese sitio durante años. Decían que los tacos eran muy buenos, que los precios eran baratos y que atendían toda la madrugada, porque siempre había traileros circulando por esa carretera. Al ver el puesto pensé que había tenido suerte. Estacioné el tráiler sobre la banqueta de servicio y caminé hasta el carrito. A unos metros había otros camiones detenidos, así que todo me pareció completamente normal. El taquero trabajaba solo y se movía con una tranquilidad que daba la impresión de llevar haciendo lo mismo toda la vida. Sobre el comal chisporroteaba el suadero mientras, a un lado, una olla de frijoles seguía calentándose a fuego bajo. También tenía tripa dorándose lentamente y un recipiente con carne al pastor ya picada, lista para servir. Las tortillas permanecían envueltas en un trapo grueso para conservar el calor y, frente al mostrador, estaban acomodados los recipientes con cebolla, cilantro, salsa verde de tomatillo, salsa roja de chile de árbol, limones partidos, rábanos y pepinos recién cortados. Todo se veía impecable, como en cualquier taquería de carretera que lleva años atendiendo clientes. Le pedí 4 tacos y el hombre comenzó a prepararlos sin decir casi una palabra. Cortó la carne directamente sobre el comal. La repartió en las tortillas, les puso cebolla y cilantro, y me alcanzó el plato. Yo mismo les agregué salsa verde y unas gotas de limón antes de empezar a comer. La verdad es que estaban excelentes. Después de tantas horas manejando, encontrar comida caliente siempre se agradece. Así que me senté en una de las mesas de plástico y disfruté la cena con calma, mientras seguía observando el movimiento del lugar. Fue entonces cuando empecé a notar algo que no terminaba de convencerme. Aquella carretera normalmente tiene circulación constante, incluso de madrugada. Siempre se escucha el ruido de algún motor acercándose, un autobús pasando o el frenado de algún tráiler bajando la velocidad. Sin embargo, durante todo el tiempo que estuve comiendo, no pasó absolutamente ningún vehículo. El silencio era tan extraño que terminé levantando la vista varias veces hacia la ruta, pensando que quizá había ocurrido algún cierre más adelante. Ni siquiera se escuchaban motores a la distancia. Solo el sonido del comal y el chisporroteo de la carne rompían aquel silencio que empezaba a sentirse incómodo. El taquero tampoco ayudaba mucho a romper el ambiente. Permanecía concentrado en su trabajo, acomodando utensilios y limpiando la plancha mientras esperaba que apareciera otro cliente. Cuando terminé de comer me acerqué para pagarle. Recibió el dinero, lo guardó sin contar los billetes y levantó la vista por primera vez desde que había llegado. Me sostuvo la mirada apenas un instante y, con una voz completamente tranquila, me dijo que no me quedara mucho tiempo por ahí. No agregó ninguna explicación. Simplemente volvió a mirar el comal y siguió trabajando como si no hubiera dicho nada.
Pensé que quizá hablaba por cuestiones de seguridad, porque hay zonas donde conviene no permanecer detenido demasiado tiempo. Le agradecí. Regresé al tráiler y retomé la carretera. Habré avanzado apenas unos cientos de metros cuando empecé a distinguir luces azules reflejándose sobre el pavimento. Poco después apareció el operativo completo. Había patrullas, una ambulancia, bomberos y varios vehículos detenidos, mientras cerraban parcialmente el paso. Un tráiler acababa de sufrir un accidente bastante fuerte, y los servicios de emergencia todavía estaban trabajando en el lugar. Como suele pasar en esas situaciones, el tránsito quedó detenido durante varios minutos. Aproveché para bajar del camión y conversar con otro operador que también esperaba la reapertura de la carretera. Mientras hablábamos le comenté que, al menos, había alcanzado a cenar unos tacos muy buenos en el puesto que estaba debajo del puente, unos metros atrás. Apenas terminé la frase, me miró con una expresión extraña y me preguntó de cuál puesto estaba hablando. Le señalé hacia atrás y le dije que el carrito estaba justo debajo del puente, donde siempre paraban los traileros. El hombre siguió observándome unos segundos antes de responder que ahí, efectivamente, había existido una taquería muy famosa, pero que había desaparecido muchos años atrás. Me explicó que un camión perdió el control durante la madrugada. Se subió a la banqueta y embistió el puesto completo. El taquero murió en el acto y desde entonces nunca volvió a instalarse otro negocio en ese lugar, porque la familia decidió no continuar con la actividad. Pensé que estaba jugando conmigo para hacer más llevadera la espera, así que no le di demasiada importancia. Sin embargo, la conversación siguió dando vueltas en mi cabeza durante todo el viaje. Cuando terminé la entrega y regresé por la misma carretera unos días después, decidí detenerme otra vez para comprobarlo por mi cuenta. Debajo del puente no había absolutamente nada. El carrito había desaparecido, el toldo y las mesas que no estaban. Solo quedaba una plancha de cemento cubierta de polvo y algunas marcas viejas sobre el piso, como si efectivamente hubiera funcionado un negocio muchos años atrás. Caminé alrededor buscando cualquier señal de que el puesto simplemente hubiera cambiado de lugar, pero los vecinos de un comercio cercano me confirmaron exactamente la misma historia. Todos recordaban al taquero y el accidente que había terminado con su vida. Desde entonces sigo recorriendo esa carretera varias veces al año. Cada vez que paso por ese puente reduzco un poco la velocidad y miro inevitablemente hacia el costado. Nunca volví a encontrar el puesto, ni vi otra vez al hombre que me preparó aquellos tacos. Lo único que permanece intacto en mi memoria es la última frase que me dijo antes de despedirme. Durante mucho tiempo pensé que simplemente me estaba aconsejando no detenerme en un lugar solitario de madrugada. Ahora creo que hablaba de otra cosa. Porque si aquella noche me hubiera quedado unos minutos más terminando de descansar o tomando otro refresco, muy probablemente habría llegado al accidente justo cuando ocurrió. Y cada vez que recuerdo esa escena, no puedo dejar de pensar que aquel taquero ya sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar unos metros más adelante. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola querido Glenn. Te quería contar que durante mucho tiempo pensé que los repartidores somos de las personas que más historias raras acumulamos sin buscarlas. Uno entra a casas, hoteles, departamentos, moteles y lugares donde nunca sabe quién va a abrir la puerta. Algunas anécdotas terminan siendo simples malentendidos, pero hay otras que siguen dando vueltas en la cabeza durante años. La que voy a contar me pasó cuando tenía poco más de 20 años y trabajaba haciendo repartos para una taquería en Cancún. Hasta hoy sigo sin encontrar una explicación que me deje tranquilo. La taquería cerraba bastante tarde porque, además de atender a la gente que llegaba al local, hacíamos entregas por casi toda la ciudad. Nos llamaban de hoteles, hostales, departamentos y moteles, donde se hospedaban turistas o personas que salían de trabajar durante la madrugada.
Con el tiempo terminé aprendiendo casi todas las direcciones de memoria, y ya sabía cuáles eran los lugares donde siempre aparecía algún pedido después de la medianoche. Antes de salir revisábamos que no faltaran las salsas, los limones, las servilletas y los refrescos, para evitar regresar al negocio por cualquier descuido. Había un motel al que íbamos varias veces cada noche. Era un lugar bastante conocido y los recepcionistas ya nos ubicaban perfectamente. La mayoría de las veces ni siquiera hacía falta anunciarme. Entraba, dejaba el pedido en la habitación indicada y regresaba al coche para seguir trabajando. Era uno de esos sitios donde todo funcionaba de forma tan rutinaria que jamás imaginé que pudiera pasar algo fuera de lo normal. Aquella madrugada el movimiento había estado bastante tranquilo. Eran cerca de las 3 cuando sonó el teléfono de la taquería y uno de mis compañeros tomó el pedido. Apenas terminó de anotarlo, me llamó para que preparara la entrega. Eran 4 tacos de bistec, sin cebolla, acompañados por 2 refrescos. La dirección correspondía al motel de siempre, y el pedido era para la habitación número 6. No había absolutamente nada extraño en la orden. La cocina preparó los tacos. Revisamos que todo estuviera completo, y salí inmediatamente porque el lugar quedaba a pocos minutos. Cuando llegué encontré al recepcionista hablando por teléfono. Parecía ocupado resolviendo algún problema y apenas levantó la mano para saludarme. Como ya me conocía, seguí caminando directamente hacia las habitaciones sin esperar que terminara la llamada. La número 6 estaba al fondo del pasillo, y desde lejos noté que la puerta permanecía entreabierta. Pensé que los huéspedes habían escuchado llegar mi motocicleta y la habían dejado así para ahorrar tiempo. Me acerqué, toqué un par de veces con los nudillos y esperé unos segundos. Nadie respondió. Volví a llamar un poco más fuerte, pero seguía sin escucharse ningún movimiento dentro del cuarto. Como la puerta ya estaba abierta apenas unos centímetros, la empujé con cuidado mientras anunciaba que llevaba el pedido de la taquería. Lo primero que vi fue la televisión encendida. También había una lámpara prendida junto a la cama y el aire acondicionado funcionaba normalmente, así que todo daba la impresión de que la habitación estaba ocupada. Sin embargo, no había nadie a la vista. Pensé que los huéspedes podían estar en el baño, así que avancé solo un paso y fue entonces cuando vi el dinero sobre la cama. Estaba perfectamente acomodado y correspondía exactamente al importe del pedido. No había un peso de más ni uno de menos. Dejé la bolsa con los tacos junto a los refrescos. Tomé el efectivo. Agradecí por costumbre aunque nadie respondiera, y salí cerrando la puerta con suavidad. Al regresar hacia la recepción le comenté al encargado que la habitación había quedado abierta. Esperaba que simplemente me dijera que luego pasaría a cerrarla, pero en cuanto mencioné el número 6 dejó de hablar por teléfono y me miró con una expresión que no voy a olvidar nunca. Me preguntó otra vez cuál había sido la habitación y, cuando repetí el número, guardó silencio durante unos segundos antes de buscar una carpeta debajo del mostrador. Revisó varias llaves, volvió a mirarme y me dijo que seguramente me había confundido. Según él, la habitación número 6 llevaba meses clausurada y nadie podía hospedarse allí. Incluso la llave permanecía guardada porque el cuarto estaba fuera de servicio desde hacía mucho tiempo. Pensé que el equivocado era él. Le expliqué que acababa de dejar un pedido, que la televisión estaba encendida, que el aire acondicionado funcionaba y que incluso había recogido el dinero sobre la cama. El recepcionista no respondió. Solo tomó el manojo de llaves y me pidió que lo acompañara. Caminamos juntos hasta el fondo del pasillo. Mientras nos acercábamos empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar, porque la puerta ya no estaba entreabierta. Ahora estaba completamente cerrada y tenía colocado un candado en la parte exterior. El recepcionista lo abrió delante de mí y empujó lentamente la puerta. La habitación estaba completamente a oscuras. No había ninguna televisión encendida.
La lámpara permanecía apagada y el aire acondicionado llevaba tanto tiempo sin funcionar que el ambiente resultaba sofocante. El polvo cubría prácticamente todos los muebles y era evidente que nadie había ocupado ese cuarto desde hacía mucho tiempo. Busqué instintivamente la bolsa con los tacos sobre la cama, pero no había absolutamente nada. Tampoco estaban los refrescos ni el dinero que yo juraba haber cobrado apenas unos minutos antes. Los dos recorrimos la habitación en silencio, sin encontrar una sola señal de que alguien hubiera estado ahí esa noche. Cuando salimos, el recepcionista cerró nuevamente con el candado y me pidió que regresáramos a la oficina. Ya sentado detrás del mostrador, me contó que años atrás una pareja había fallecido dentro de esa habitación. No quiso entrar en demasiados detalles. Solo dijo que después de aquello los dueños decidieron clausurar el cuarto definitivamente y nunca más volvieron a rentarlo. Regresé a la taquería todavía intentando convencerme de que había ocurrido algún malentendido. Sin embargo, cuando revisamos el sistema de pedidos, apareció otro detalle imposible de explicar. La orden existía. Figuraba registrada con la hora exacta, la habitación número 6, el importe correspondiente y hasta aparecía marcada como entregada y pagada. Todo coincidía perfectamente con lo que yo recordaba haber hecho esa madrugada. Lo único que nunca pudimos encontrar fue el número desde el que habían realizado la llamada. Normalmente el sistema guardaba automáticamente el teléfono de cada cliente, pero en ese pedido el espacio aparecía completamente vacío, como si la llamada hubiera entrado sin origen. Ninguno de los empleados supo explicar cómo era posible. Seguí trabajando varios meses más haciendo repartos y volví muchas veces a ese mismo motel. Nunca recibimos otro pedido para la habitación 6, y cada vez que pasaba frente a ese pasillo, no podía evitar mirar hacia el fondo esperando encontrar otra vez la puerta entreabierta. Jamás volvió a ocurrir. A veces pienso que si aquella noche el dinero no hubiera estado sobre la cama, probablemente habría salido buscando a los huéspedes por toda la habitación. Y cada vez que recuerdo ese detalle, me pregunto qué habría encontrado realmente si hubiera decidido avanzar un poco más hacia el interior de aquel cuarto que, según todos los registros del motel, llevaba meses completamente vacío. Continuamos. Durante varios años trabajé en una taquería que quedaba muy cerca de un panteón en Mérida, Yucatán. Como atendíamos hasta la madrugada, el movimiento nunca terminaba del todo. Siempre aparecía algún taxista terminando el turno, policías que hacían recorridos por la zona, veladores o gente que salía de trabajar y buscaba algo para cenar antes de regresar a casa. Yo hacía un poco de todo. Algunas noches me tocaba estar en la cocina preparando los pedidos y otras salía a repartirlos. Teníamos listo el trompo de pastor, bistec, cochinita cuando todavía quedaba, tortillas recién calentadas, cebolla con cilantro picados, las 2 salsas, limones, rábanos y pepinos. A esa altura del turno todo salía casi de memoria. Con el tiempo empezamos a notar algo muy extraño. Todos los viernes, poco después de las 2 de la mañana, entraba exactamente el mismo pedido. Eran 20 tacos, siempre pagados en efectivo, y la dirección nunca cambiaba. El problema era que no correspondía a una calle ni a una casa. Quien llamaba daba el nombre del panteón, el número de un pasillo, y hasta el lote donde supuestamente debía hacerse la entrega. Al principio pensamos que alguien quería burlarse de nosotros. El dueño cortaba la llamada apenas escuchaba la dirección, y seguíamos trabajando como si nada. Sin embargo, la semana siguiente, el teléfono volvió a sonar a la misma hora con el mismo pedido. Después ocurrió otra vez, y otra. Pasaron varios meses sin que cambiara un solo detalle. Una noche decidimos hacer una prueba. Cuando entró la llamada, uno de los muchachos tomó otro teléfono y marcó el número desde el que supuestamente nos estaban llamando. La operadora respondió que el número no existía,
Pensamos que tal vez el identificador estaba fallando, pero al revisar el registro de llamadas de la taquería aparecía el pedido como siempre, con la duración exacta de la conversación y la hora perfectamente anotada. Lo único que faltaba era el origen de la llamada. Ese espacio aparecía completamente vacío, como si alguien hubiera logrado comunicarse sin utilizar ninguna línea telefónica. Recuerdo que una madrugada el dueño perdió la paciencia. Dijo que estaba cansado de que le hicieran perder tiempo y decidió terminar de una vez con la supuesta broma. Él mismo preparó la orden: 10 tacos de pastor, 10 de bistec, varios recipientes con salsa, cebolla, cilantro, limones y unos refrescos. Cargó todo en el coche y salió sin decir demasiado. Cuando llegó al panteón vio que la reja principal estaba abierta. Le llamó la atención porque el velador, que normalmente permanecía cerca de la entrada, no aparecía por ningún lado. Sacó la hoja donde había anotado la dirección y empezó a caminar entre las tumbas siguiendo la numeración de los pasillos, convencido de que en cualquier momento encontraría un grupo de muchachos riéndose de él. En lugar de eso, llegó hasta una tumba que destacaba entre las demás, porque parecía recién limpiada. Alrededor había varios platos de plástico acomodados formando un círculo, como si alguien hubiera preparado una pequeña reunión. No se escuchaba una sola voz y tampoco había señales de que hubiera personas escondidas entre los mausoleos o los árboles. Permaneció unos segundos observando el lugar. Dejó la bolsa con los tacos sobre la lápida y decidió marcharse sin seguir buscando explicaciones. Cuando ya se estaba alejando, creyó escuchar algo detrás de él. Eran varias voces hablando muy bajo. Pensó que finalmente había encontrado a los responsables de la broma y estuvo a punto de darse la vuelta. Sin embargo, antes de hacerlo, recordó que durante todo el recorrido no había visto un solo automóvil estacionado fuera del cementerio, ni escuchado el portón abrirse después de que él entró. Prefirió seguir caminando hasta la salida sin mirar hacia atrás. Recién cuando cerró la reja y llegó al coche sintió que el silencio regresaba de golpe. Al día siguiente volvió por simple curiosidad. Quería comprobar si la comida seguía donde la había dejado, o si efectivamente alguien había aprovechado para llevársela durante la noche. Cuando llegó encontró la bolsa abierta y completamente vacía. Los platos de plástico tenían restos de comida. Algunos limones estaban exprimidos. Había servilletas usadas y uno de los recipientes de salsa todavía conservaba un poco de producto en el fondo, como si varias personas hubieran cenado allí pocas horas antes. Lo que terminó de desconcertarlo fue encontrar el dinero. Estaba apoyado sobre la lápida, contado hasta el último peso, sin faltar ni sobrar absolutamente nada. Lo guardó sin decir una palabra y antes de irse anotó el nombre grabado en la piedra. Movido por la curiosidad, durante los días siguientes preguntó a personas que conocían la historia del cementerio. Un empleado antiguo le contó que en esa tumba descansaba el último integrante de una familia que durante muchos años se reunía todos los viernes por la noche para cenar tacos. Era una costumbre que habían mantenido incluso cuando algunos de ellos ya vivían en otras ciudades. Con el paso del tiempo fueron falleciendo uno tras otro, hasta que finalmente no quedó nadie más. El dueño nunca aseguró creer esa historia, pero tampoco volvió a cancelar aquellas llamadas. Cada viernes, poco antes de las 2 de la mañana, preparaba exactamente la misma orden, con los mismos 20 tacos y los mismos acompañamientos. La única diferencia era que ya no caminaba hasta la tumba. Dejaba la bolsa junto a la entrada del panteón y regresaba inmediatamente a la taquería. A la mañana siguiente el paquete siempre había desaparecido. Y sin excepción. Dentro del buzón del negocio aparecía el dinero exacto, cuidadosamente envuelto en una servilleta con el nombre de la propia taquería. Nunca volvieron a recibir una llamada desde otro número para ese pedido, porque el identificador seguía mostrando una línea desconocida. Lo único que sabíamos era que todos los viernes
Alguien seguía encargando 20 tacos para una cena que, según cualquiera habría pensado, había terminado muchos años atrás. Continuamos. Hola Glenn, soy Mauricio, de Ciudad de México, y durante varios años trabajé en una taquería de la colonia Doctores. En aquel tiempo era un local pequeño donde casi todo el mundo terminaba conociéndose. Abríamos desde temprano, pero el horario fuerte era por la noche porque seguían llegando clientes hasta muy entrada la madrugada. A esa hora aparecían taxistas, policías, conductores de aplicación, gente que salía de trabajar y también personas que venían de los bares cercanos buscando algo caliente antes de regresar a casa. Siempre escucho historias de misterio en tu canal y nunca pensé que algún día iba a tener una para contar. Hasta hoy que me animé a escribirte este correo. Las noches seguían casi siempre la misma rutina. Cerca de las 3 de la mañana comenzábamos a preparar el cierre, mientras todavía atendíamos a los últimos clientes. Lavábamos el trompo, guardábamos el suadero y la longaniza que sobraban, tapábamos las ollas donde quedaban los frijoles y empezábamos a dejar lista la cocina para el día siguiente. Mientras unos limpiaban la plancha, otros rellenaban los recipientes con cebolla picada y cilantro fresco, cambiaban las salsas por recipientes limpios y acomodaban los limones partidos, los rábanos y los pepinos que se servían como acompañamiento. Todo tenía un orden muy específico, porque al día siguiente abríamos temprano, y cada minuto ganado durante el cierre hacía diferencia. Aquella noche ya casi no quedaban clientes cuando entró un hombre que ninguno de nosotros había visto antes. Lo recuerdo perfectamente porque contrastaba mucho con la gente que normalmente llegaba a esa hora. Vestía pantalón de vestir, zapatos negros muy bien lustrados y una camisa blanca de manga larga que parecía recién planchada. Daba la impresión de venir de una oficina, aunque ya era demasiado tarde para imaginar que alguien siguiera trabajando. También me llamó la atención lo pálido que estaba. No parecía enfermo, simplemente tenía un color de piel muy extraño. Entró sin saludar, caminó directamente hasta el mostrador y esperó su turno sin mirar alrededor. Cuando le pregunté qué iba a ordenar, respondió con mucha educación. Me pidió 3 tacos de suadero y aclaró enseguida que no quería cebolla, cilantro ni ninguna salsa. Tampoco aceptó los limones que acostumbrábamos ofrecer. Lo único que pidió además fue un vaso de agua natural. Preparé la orden mientras él tomaba el vaso y caminaba hasta la mesa del fondo, la que normalmente elegían quienes buscaban un poco de tranquilidad porque estaba lejos de la puerta y de la cocina. Mientras cortaba el suadero recién salido del comal, seguía observándolo de reojo. Permanecía completamente inmóvil. No sacó el celular. No miró el televisor donde estaba puesto un partido repetido, y tampoco prestó atención a las conversaciones de los demás clientes. Simplemente esperaba sentado con las manos apoyadas sobre la mesa. Recuerdo que incluso uno de mis compañeros comentó en voz baja que parecía estar demasiado serio para alguien que acababa de llegar a comer tacos a esa hora. Le llevé el plato pocos minutos después. Todavía soltaba vapor y las tortillas estaban recién calentadas. Dejé los 3 tacos frente a él junto con el vaso de agua y regresé inmediatamente a la cocina porque seguíamos limpiando. Estábamos guardando los paquetes de tortillas que habían quedado, cambiando los recipientes de salsa por otros limpios y apagando la plancha para terminar el turno. No creo que hayan pasado más de 5 minutos antes de que decidiera acercarme para cobrar la cuenta. Cuando llegué a la mesa me detuve de golpe. El hombre ya no estaba. Mi primera reacción fue pensar que había ido al baño. Dejé pasar unos segundos esperando verlo salir, pero nadie apareció. Caminé hasta el pasillo que llevaba a los sanitarios y comprobé que estaban vacíos. Después revisé la cocina creyendo que tal vez había preguntado algo a mis compañeros, aunque ninguno lo había visto pasar. Aquello ya empezaba a parecer raro porque el local era muy pequeño y resultaba prácticamente imposible salir sin cruzarse con alguno de nosotros. Lo que terminó de inquietarme fue el estado del plato.
Los 3 tacos seguían exactamente como los había servido. Nadie les había puesto limón. Las salsas continuaban intactas sobre la mesa y el vaso de agua permanecía completamente lleno. Lo más extraño era otra cosa. El plato estaba frío al tacto. No tibio, sino completamente frío. Como si hubiera permanecido allí durante muchísimo tiempo. Apenas unos minutos antes yo mismo había colocado sobre esa mesa un plato que casi quemaba por el calor del comal. Salimos a la calle pensando que quizá el hombre había aprovechado un descuido para irse sin pagar. La colonia estaba bastante tranquila a esa hora, y alcanzábamos a ver varios metros en ambas direcciones. No había nadie caminando. Tampoco vimos algún vehículo alejándose, ni encontramos a una persona con las características del cliente. Regresamos al local convencidos de que algo no terminaba de encajar, y fue entonces cuando el dueño propuso revisar las cámaras de seguridad antes de cerrar definitivamente. Todavía recuerdo el silencio que se hizo mientras avanzábamos la grabación. La cámara enfocaba directamente la puerta de entrada y parte del salón donde estaban las mesas. Vimos salir a los últimos clientes. Observamos el momento en que comenzábamos a limpiar. Y seguimos adelantando la grabación esperando encontrar la llegada de aquel hombre. Pero nunca apareció. La puerta no se abrió. Nadie cruzó el umbral. En una imagen la mesa del fondo estaba completamente vacía. Y cuando el video avanzó unos segundos, el hombre ya estaba sentado en su lugar sosteniendo el vaso de agua entre las manos. No había ninguna transición, ningún corte extraño ni un punto donde pudiera verse entrar al local. Simplemente aparecía allí, como si hubiera estado sentado desde siempre. Revisamos la grabación varias veces pensando que el sistema podía haber saltado algunos cuadros por una falla de la memoria, pero el resto del video transcurría con total normalidad. Todos los demás clientes entraban y salían como correspondía. Solo él parecía escapar a cualquier explicación. Aquella noche cerramos el negocio bastante más callados de lo habitual. Nadie tenía ganas de seguir hablando del tema, y cada uno regresó a su casa intentando convencerse de que seguramente existía una explicación técnica para lo que habíamos visto. Sin embargo, al día siguiente el dueño nos reunió antes de abrir, y nos contó algo que nunca había mencionado. Nos dijo que esa no era la primera vez que ocurría. Según él, desde muchos años atrás aparecía de vez en cuando un cliente con las mismas características. Siempre era un hombre vestido así. Siempre pedía 3 tacos de suadero sin cebolla, sin cilantro y sin salsa. Aceptaba únicamente un vaso de agua y elegía exactamente la misma mesa del fondo. Nunca alcanzaba a probar la comida y desaparecía antes de que alguien pudiera cobrarle. El dueño aseguraba que al principio también había intentado encontrar una explicación lógica, pero después de verlo repetirse varias veces, simplemente dejó de comentarlo porque nadie le creía. Yo seguí trabajando en esa taquería varios años más. Nunca volví a ver personalmente a aquel hombre, aunque cada vez que llegaba la hora del cierre, me descubría mirando de reojo hacia la mesa del fondo. Lo curioso es que ninguno de nosotros quería sentarse ahí mientras descansábamos después de limpiar. Nadie lo decía abiertamente, pero todos terminábamos eligiendo cualquier otro lugar. Hasta hoy sigo recordando aquella noche con absoluta claridad. Todavía puedo ver el plato de plástico sobre la mesa, los 3 tacos intactos y el vaso de agua exactamente donde lo había dejado. Y aunque ya pasó mucho tiempo desde entonces, cada vez que entro a una taquería de madrugada, no puedo evitar mirar primero la mesa más alejada del local, para comprobar que no haya un hombre vestido de blanco esperando que alguien le prepare otra vez 3 tacos de suadero. Continuamos. Hay historias que uno escucha dentro de una familia, y normalmente terminan exagerándose con el paso de los años. Esta, en cambio, fue tomando fuerza porque distintas personas me contaron exactamente la misma versión. Todo empezó con un primo que trabajó durante varios años en una taquería al pastor de Veracruz.
Al principio pensé que solo quería asustarnos cuando nos reuníamos a comer, pero tiempo después conocí al dueño del local y, sin entrar en demasiados detalles, me confirmó que algo muy parecido llevaba ocurriendo desde hacía mucho tiempo. Desde entonces, cada vez que entro a una taquería de madrugada y escucho el sonido del cuchillo golpeando la tabla, inevitablemente me acuerdo de esta historia. Mi primo trabajaba en el turno de la tarde y casi siempre le tocaba cerrar el negocio. La taquería era bastante conocida y durante buena parte de la noche no dejaban de llegar clientes. A última hora aparecían sobre todo taxistas, policías, conductores de aplicación y algunos traileros que aprovechaban para cenar antes de seguir camino. Él pasaba casi toda la jornada dentro de la cocina, atendiendo el trompo de pastor, calentando tortillas, picando cebolla y cilantro, preparando los recipientes con salsa verde, salsa roja y salsa de habanero, además de dejar listos los limones, los rábanos y los pepinos, para que todo estuviera a la mano cuando se juntaban varias órdenes. La rutina del cierre era exactamente la misma todos los días. Cuando el último cliente se iba, apagaban el quemador del trompo, retiraban la carne que todavía podía aprovecharse para el día siguiente, lavaban cuidadosamente el cuchillo con el que cortaban el pastor y limpiaban la tabla de madera donde trabajaban durante toda la noche. Después desarmaban parte de la cocina, acomodaban los utensilios y, por último, trapeaban el piso. Cuando terminaban ese último paso, el local quedaba completamente en silencio. A los pocos días de empezar a trabajar, mientras estaba trapeando cerca del mostrador, escuchó un sonido que le llamó la atención. Provenía claramente de la cocina, y era imposible confundirlo porque cualquier persona que haya trabajado en una taquería lo reconoce al instante. Era el golpe seco del cuchillo rebanando carne sobre la tabla, exactamente el mismo ritmo que hacía el taquero cuando preparaba órdenes de pastor durante la noche. Mi primo pensó que alguno de sus compañeros había regresado por algo que había olvidado y caminó hacia la cocina sin darle demasiada importancia. Cuando llegó encontró todo exactamente como lo habían dejado unos minutos antes. El trompo seguía apagado, el fuego llevaba rato extinguido y no había nadie dentro del local. Revisó el baño, salió un momento a la parte trasera y volvió a entrar convencido de que alguien intentaba hacerle una broma. Fue entonces cuando vio algo que no supo explicar. Sobre la tabla de madera había pequeños pedazos de carne recién cortados. Eran trozos diminutos y lo más extraño era que todavía estaban tibios, aunque el trompo llevaba varios minutos apagado. Aquella noche no comentó demasiado el asunto porque estaba convencido de que alguno de los muchachos había aprovechado un descuido para jugarle una broma. Sin embargo, pocos días después volvió a ocurrir exactamente lo mismo. Otra vez esperaron a que saliera el último cliente. Limpiaron la cocina, apagaron todo y comenzaron a trapear el piso. Cuando el local ya estaba vacío, volvió a escucharse el mismo sonido del cuchillo golpeando la tabla con un ritmo perfectamente reconocible. Mi primo caminó despacio hasta la cocina, esperando sorprender a quien estuviera escondido. Pero encontró el lugar completamente vacío y, una vez más, varios pedazos de carne recién cortados sobre la tabla. Con el paso de las semanas, aquello dejó de parecer una coincidencia. El fenómeno se repetía únicamente después del cierre, y nunca mientras el negocio seguía abierto. Primero, aparecía el sonido del cuchillo trabajando con la misma velocidad de un taquero experimentado, y cuando alguien reunía el valor suficiente para entrar, encontraba la tabla con carne recién cortada, aunque no hubiera una sola persona en la cocina. Lo curioso era que jamás encontraron el cuchillo fuera de su sitio, ni descubrieron señales de que alguien hubiera manipulado el trompo. Finalmente, mi primo decidió preguntarles a los demás empleados si alguna vez habían escuchado esos ruidos. Les sorprendió descubrir que ninguno se mostró extrañado. Todos conocían perfectamente la historia.
Algunos aseguraban haber escuchado el cuchillo muchas veces, y otros confesaban que evitaban ser los primeros en entrar a la cocina cuando empezaban aquellos golpes porque sabían lo que iban a encontrar. Nadie hablaba demasiado del tema. Simplemente lo aceptaban como una de esas cosas que ocurrían en el local y que era mejor no intentar entender. Al ver que todos reaccionaban con tanta naturalidad, el dueño decidió contarles lo que había pasado muchos años antes. Según les explicó, antes de que mi primo empezara a trabajar ahí, había un taquero muy conocido en la zona. Tenía fama de ser uno de los más rápidos para cortar pastor, y los clientes hacían fila porque nunca dejaba esperando a nadie. Una madrugada, mientras preparaba una orden, sufrió un infarto fulminante. Cayó junto al trompo con el cuchillo todavía en la mano y murió antes de que la ambulancia alcanzara a llegar. Después de aquel accidente comenzaron a suceder cosas difíciles de explicar. Al principio solo algunos empleados decían escuchar el sonido del cuchillo, cuando el local ya estaba cerrado. Más adelante empezaron a aparecer pequeños trozos de carne sobre la tabla, exactamente igual que los que encontraba mi primo. El dueño intentó buscar explicaciones durante mucho tiempo, hasta que terminó adoptando una costumbre que nunca le explicó a los clientes. Cada noche, antes de apagar las luces, colocaba un plato limpio sobre la mesa de trabajo donde normalmente se preparaban los tacos de pastor. Lo hacía en silencio, sin decir una palabra y como parte de la rutina del cierre. Mi primo observó ese detalle durante meses hasta que una madrugada reunió el valor para preguntarle por qué dejaba siempre el mismo plato exactamente en el mismo lugar. El dueño sonrió con una tranquilidad que, según mi primo, resultó más inquietante que la historia misma. Le respondió que era mejor dejar que el taquero terminara su último pedido. Después agregó que las pocas ocasiones en que alguien olvidó poner el plato limpio, el sonido del cuchillo siguió escuchándose durante toda la madrugada, sin detenerse un solo momento, hasta que amanecía y el negocio volvía a abrir. Mi primo trabajó en esa taquería casi 2 años. Nunca dijo haber visto a nadie caminando por la cocina, ni aseguró encontrarse con alguna aparición. Lo único que escuchó una y otra vez fue aquel cuchillo golpeando la tabla cuando el local ya estaba vacío. Siempre era el mismo ritmo, la misma velocidad y la misma sensación de que alguien seguía preparando tacos para clientes que ya no estaban ahí. Hasta el día de hoy, cuando pasamos juntos frente a una taquería al pastor durante la madrugada, suele quedarse unos segundos en silencio. Dice que si cierra los ojos, todavía puede distinguir perfectamente el sonido del cuchillo trabajando detrás del mostrador, como si aquel viejo taquero siguiera convencido de que aún quedan órdenes por entregar antes de terminar su turno. Continuamos. Hola Glenn y comunidad del sector del terror. Saben, hay trabajos donde uno termina acostumbrándose a casi todo. Yo aprendí eso cuando era joven y trabajaba en una taquería de carretera en Sonora, sobre una ruta muy transitada por traileros y gente que viajaba de noche. El negocio abría hasta la madrugada porque siempre aparecía algún cliente buscando algo caliente antes de seguir camino. Ahí aprendí a preparar tacos de todo tipo. Conocí historias de carretera que en ese momento me parecían exageraciones. Y también descubrí que había ciertas reglas que nadie escribía, pero que todos los que llevaban años trabajando en ese lugar respetaban sin hacer preguntas. Mi trabajo estaba casi siempre del lado de la cocina. Me encargaba del comal, del suadero, de la cabeza y de la tripa mientras el cocinero atendía a la gente. También preparaba las tortillas, picaba cebolla y cilantro durante buena parte de la noche, y dejaba listos los recipientes con salsa verde de tomatillo, salsa roja de chile de árbol, limones partidos, rábanos y pepinos para que todo estuviera al alcance cuando empezaran a llegar varios clientes al mismo tiempo. Era un trabajo pesado, pero me gustaba porque las madrugadas siempre traían conversaciones interesantes con la gente que vivía de recorrer carreteras.
El cocinero llevaba muchos años trabajando allí y conocía prácticamente todos los traileros que pasaban por la zona. Era un hombre muy tranquilo, pero tenía una costumbre que siempre me llamó la atención. Cuando el reloj empezaba a acercarse a las 3 de la mañana, dejaba lo que estuviera haciendo y volteaba a mirar la hora cada pocos minutos. Una noche le pregunté si esperaba a alguien y solo sonrió. Después me dijo algo que, en ese momento, me pareció una simple broma para asustar al empleado nuevo. Me explicó que si alguna vez a las 3:17 de la madrugada llegaban clientes, no les hiciera preguntas, les sirviera la comida lo más rápido posible, evitara intentar sacarles conversación y, sobre todo, nunca saliera detrás de ellos cuando se fueran. Quise seguir preguntando, pero cambió de tema como si no hubiera dicho nada. Unos días después entendí por qué había sido tan específico con la hora. Aquella madrugada el movimiento había estado muy tranquilo y aprovechábamos para adelantar parte de la limpieza. Mientras acomodaba unos recipientes, levanté la vista hacia el reloj que colgaba sobre la cocina. Marcaba exactamente las 3:17 cuando la puerta del local se abrió y entraron 3 hombres caminando despacio desde la carretera. Ninguno parecía hablar con los otros. Llevaban ropa de trabajo bastante gastada, botas llenas de tierra y estaban cubiertos por una capa de polvo tan espesa que daba la impresión de haber caminado durante horas por el desierto. Ninguno saludó al entrar ni miró alrededor. Simplemente se sentaron en la misma mesa de siempre, como si conocieran perfectamente el lugar. Antes de que yo pudiera acercarme para tomarles la orden, el cocinero ya estaba preparando 3 platos de tacos de suadero. Ni siquiera les preguntó qué iban a comer. Calentó las tortillas, repartió la carne, les puso cebolla y cilantro, dejó los limones aparte y acomodó sobre la mesa la salsa verde y la roja. Los 3 hombres permanecieron inmóviles hasta que la comida estuvo servida. Después comenzaron a comer despacio, sin intercambiar una sola palabra y sin tocar ninguno de los acompañamientos. Ni siquiera probaron las salsas. Durante todo ese tiempo mantuvieron la cabeza inclinada sobre el plato y jamás levantaron la vista hacia nosotros. Mientras limpiaba el mostrador no podía dejar de observarlos. Había algo difícil de explicar en su forma de comportarse. No parecían cansados ni apurados. Tampoco daban la impresión de estar disfrutando la comida. Simplemente cumplían una rutina perfectamente aprendida. El silencio dentro del local era tan extraño que hasta los pocos clientes que quedaban terminaron hablando en voz baja sin darse cuenta. Cuando terminaron de comer dejaron el dinero sobre la mesa. Se levantaron exactamente al mismo tiempo y caminaron hacia la salida, con la misma calma con la que habían entrado. Desde la puerta pude ver que siguieron avanzando hacia la carretera, pero ninguno subió a un vehículo. Continuaron caminando en dirección a la oscuridad hasta que dejaron de distinguirse entre las sombras del camino. En cuanto desaparecieron, le pregunté al cocinero quiénes eran. Él siguió pasando la espátula por el comal como si hubiera esperado esa pregunta desde el principio. Sin levantar demasiado la vista, me respondió que no eran clientes comunes, que aparecían algunas noches, siempre a la misma hora, siempre los 3 juntos y siempre pedían exactamente lo mismo. Lo dijo con tanta naturalidad que pensé que seguía tomándome el pelo. Entonces dejó de limpiar un momento y empezó a contarme la historia. Muchos años antes, cuando la taquería apenas comenzaba a funcionar, 3 trabajadores viajaban de madrugada por esa misma carretera después de terminar un turno. Al pasar frente al local, un tráiler perdió el control y embistió de lleno la camioneta en la que viajaban. El accidente ocurrió prácticamente frente al puesto y ninguno de los 3 sobrevivió. Según los traileros más antiguos, desde entonces había noches en las que regresaban para hacer la misma parada que acostumbraban cuando todavía estaban vivos. Yo seguía convencido de que todo era una leyenda inventada para impresionar a los nuevos. Incluso me reí un poco mientras levantaba el dinero que habían dejado sobre la mesa para llevarlo a la caja. Pero apenas tuve los billetes en la mano, sentí un escalofrío.
Eran viejos, muy viejos. No estaban rotos ni sucios, pero pertenecían a una serie que había dejado de circular muchos años atrás. Se los mostré al cocinero esperando que encontrara alguna explicación, y él simplemente los guardó en un cajón distinto al resto de la recaudación, como si ya supiera perfectamente lo que iba a encontrar. Después de aquella noche nunca volví a vivir las madrugadas de la misma manera. Cada vez que el reloj empezaba a acercarse a las 3, me sorprendía mirándolo sin darme cuenta. El cocinero también cambiaba por completo su actitud. Dejaba de conversar con los clientes, bajaba un poco el fuego del comal y comenzaba a calentar 3 órdenes de tacos de suadero, antes de que alguien apareciera por la puerta. Algunas noches no ocurría nada y seguíamos trabajando normalmente. Otras, cuando el reloj marcaba exactamente las 3:17, los dos levantábamos la vista casi al mismo tiempo, esperando ver entrar a aquellos 3 hombres cubiertos de polvo, que, según el cocinero, seguían haciendo la misma parada muchos años después de haber muerto frente a la taquería.